Hola, buenas tardes, bienvenidos en esta clase. Soy Jonathan Van Durmen, estamos en la asignatura Crimen y Sociedad y vamos hoy a ver una clase que tiene como título El futuro de la criminología. Es una clase que viene pues al final del primer cuatrimestre y que viene a intentar pues hacer una recompilación un poco de los distintos términos, conceptos, teorías que se ha visto a lo largo de la asignatura, tanto en el temario como a través de las distintas clases y con los profesores, expertos, etcétera. Y bueno, pues hoy nos vamos a centrar en esto. Vamos a intentar trabajar dos cuestiones principales. ¿Cuál es el futuro de la criminología y hacia dónde vamos? ¿Vale? Bien, antes de empezar quería ser cau- tener cautela y pensar que hablar de futuro pues es que es imposible, ¿no? Estamos, vemos aquí imágenes de la policía del futuro, de lo que podríamos plantearnos en un futuro pues a medio, corto, largo plazo, pero también tenemos que ser conscientes de que pueden surgir muchas cosas, ¿no? Puede surgir una pandemia que nos cambie radicalmente pues nuestras dinámicas, que plantee un confinamiento global de la sociedad, cosas que seguramente hace unos meses era totalmente improbable, ¿no? Entonces, vivimos también en una sociedad totalmente cambiante. Ahora encontramos intervención mediante la realidad virtual para trabajar con maltratadores. Nos encontramos en un mundo muy conectados, con millones de aparatos interconectados, con los riesgos que supone para la protección de datos, etcétera. eh, Conceptos como el ciberdelincuente que aparece en este nuevo espacio, pues son cosas que seguramente en el pasado no podemos haberlo planteado, pero en el futuro también lo tenemos que pensar, ¿no? Y bueno, nos preguntaremos si necesitamos policías del futuro para protegernos de los delincuentes del futuro. ¿Qué tenemos que tener, ¿no? Bien. Va a ser muy difícil o ser totalmente exhaustivo a lo largo de esta presentación, ¿no? Entonces mi idea era hacer como, por un lado, darle un enfoque teórico con la evolución de las teorías explicativas de la delincuencia y luego pues terminar con unas experiencias profesionales en el ámbito criminológico actual que nos permitirá pues dar unas líneas de lo que podría ser dentro de lo posible, los futuros posibles, pues, lo probable y lo deseable, ¿no? Bien. El futuro de una ciencia puede ser predecible, pues creo que es muy difícil, ¿no? Contestar a esa pregunta. Bien, aquí a lo largo de lo que veis ahí, de esta línea temporal, pues he ido situando nueve hitos importantes, que luego desarrollaré, uh, que pasan de las teorías unitarias a modelos más integrales, y vamos a pararnos en distintos momentos a lo largo de la historia de la criminología, desde la escuela clásica hasta teorías más contemporáneas, ¿vale? Bien. Ante todo, decir que bueno, la palabra criminología apareció al final del siglo XIX en un periódico de Boston y luego ha sido utilizada posteriormente por Garofalo o Topinard. Pero hasta ahora pues hemos tenido varias definiciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la definición que hace el compañero David Boyle, que habla de ciencia, que estudia el comportamiento delictivo y antisocial en sus dimensiones real y percibida, aspectos importantes, y los mecanismos de control social, formal e informal, empleados para la prevención, control y el tratamiento de la criminalidad, el infractor y la víctima, con el fin último de velar para el bienestar personal y social del conjunto de la ciudadanía. Bien, más allá de estas definiciones, pues vamos a repasar en detalle desde la escuela clásica. Vamos a repasar algunos de los hitos importantes, ¿no?
dos autores, he destacado aquí dos autores importantes, Cesare Beccaria y Bentham. El primero hace una reflexión jurídica sobre la finalidad de las penas y aporta algunos elementos explicativos de las causas del delito. El otro habla más de proporcionalidad de las sanciones, si el castigo debe de ser admitido en algunos casos, solo puede serlo en caso de que prometa excluir un mal mayor. Bien, Bentham también hace otras teorías que son muy relevantes y a mí me parecen muy interesantes sobre el sistemas de vigilancias carcelarias, el concepto de panopticon, que os recomiendo pues, echarle un ojo, ¿no? Foucault más tarde, Michel Foucault, filósofo francés, pues va también a repasar bastante de sus argumentos, ¿no? Garrido en 2006 hacía como una síntesis de lo que podría ser la escuela clásica y destacaba 5 puntos. El primero es que el comportamiento sintetiza las ideas, no, el comportamiento humano busca incrementar el placer y disminuir el malestar, el dolor. Bien. Segundo, las personas tienen la capacidad para decidir cómo actuar. Tercero, el delito tendrá lugar cuando los beneficios superen los costes previstos. La finalidad de la justicia penal debe de ser compensar los beneficios esperados del hecho delictivo. Y por fin, a través del derecho penal, pues buscará esas teorías de la escuela clásica, buscarán la prevención general del delito en el conjunto de la sociedad y la prevención especial en las personas que ya hayan sido condenadas. Seguimos con lo que se denominó la escuela cartográfica, ¿no? Con algunos científicos como Quetelet, de Candolle, Guerry, Tarde, pues eran los primeros a estudiar la criminalidad a partir del método científico. En unas publicaciones de 1828 encontramos las primeras estadísticas criminal de Francia, en las que se estudian entonces los registros delincuenciales vinculados con datos como la edad, el sexo, el clima, la distribución censal e incluso indicadores de pobreza e imaginación. Yo creo que es bastante importante porque Quetelet, por ejemplo, en su momento verificó una realidad que hasta la fecha era totalmente desconocida. Es decir, que las cifras delincuenciales normalmente permanecían estables en el tiempo, mostrando, por lo tanto, que algo que en aquel momento era totalmente impensable. Además, nos damos ya cuenta en esa época que las cifras oficiales de la delincuencia no nos permiten dar conocer el conjunto de todas las incidencias, teniendo limitaciones para detectar el total de infracciones, lo que al final refleja lo que luego vamos a denominar la cifra negra de la delincuencia. La escuela positiva tiene, pues, claro, aquí tenemos un nombre que nos salta, ¿no? Lombroso, tenemos Garofalo, Ferri. El primero en el hombre delincuente, pues va a ser el estudio de la estructura anatómica de los cráneos de muestras de delincuentes condenados para determinar luego, pues, perfiles, tipologías de delincuentes. Garofalo defendió que en el origen del comportamiento antisocial se encontraba deficiencias psíquicas y morales, sobre todo de carácter hereditario, aunque tenía ya una visión más humanista y más bien preocupado por los derechos individuales, derechos humanos también. Ferri empieza a introducir factores ambientales, sociales, económicas, políticas en la etiología del delito. Entonces, considerando la desviación, debería de ser estudiada tanto en su dimensión individual como social. Ya empezamos, ¿no? Las cosas van moviéndose. Cuando pensamos en escuela positiva, solemos pensar en Lombroso, ¿no? Tenemos también Ferri, tenemos Garofalo, Fioretti, perdón, y pues ellos se circunscriben, de cierto modo, en una manera de pensar muy vinculada con el positivismo filosófico, es decir, el cual va a consolidar la idea del verdadero saber.
fuente del conocimiento real, es el que es derivado del método científico, motivado por el cual, por el que se va a tratar, por eso se va a tratar de aplicar la metodología de las ciencias naturales a la comparación de fenómenos sociales y más específicamente al estudio de la criminalidad. Pasamos a continuación a dar una visión, otra vuelta a la Escuela de Chicago, que seguramente habéis visto todos, no tanto en este curso, pero también en otros cursos, si habéis estudiado criminología, ¿no? Investigadores de la Escuela de Chicago pues, van a ser considerados como los fundadores de la criminología empírica en Estados Unidos, como Park, Burgess, Shaw, McKay, Ken, Mackenzie. Todos van a intentar tratar de estudiar los cambios en la estructura de la organización social en las grandes ciudades del principio del siglo XX, ¿no? Cuando esto surge, hay que pensar, por ejemplo, en Chicago, que hay un crecimiento sin precedentes, se duplican la población en 10 años. Encontramos un incremento de los flujos migratorios, una nueva distribución urbana, donde encontramos pues, escenas centrales de la ciudad, caracterizados por la multietnicidad, la pobreza, la movilidad constante de sus ciudadanos, y raramente presentaban estructuras sociales organizadas, ¿no? Entonces era muy difícil para sus habitantes poder compartir valores prosociales, mientras que las personas más pudientes iban trasladándose a zonas más periféricas, agrupándose pues, en ciudadanos más adinerados y generalmente de etnia blanca, ¿no? A raíz de todo esto, de todos esos conocimientos, se va a desarrollar también una teoría muy potente, muy interesante, que es la teoría de la desorganización social, de Shaw y McKay en los años 40, en los que se explica que existen determinados factores, hablan de factores ecológicos, factores en los que pues, destacan la pobreza, la marginación, la movilidad, la multiculturalidad, también la degradación física del espacio urbano, todo eso se va a relacionar con una menor capacidad de las comunidades para crear un control sobre los comportamientos desviados. Entonces, esto nos permite también, para hacer el vínculo con lo anterior, pues hacer una diferencia entre las tasas de delincuencia en las distintas zonas, ¿vale? Seguimos con una teoría que creo muy importante, la teoría de la organización diferencial, ¿no? Asociación diferencial, perdón. Entonces, aquí, pues, no solo delinquen los pobres, Sutherland va a centrarse en un enfoque clínico de la criminología en el delito de cuello blanco, por ejemplo, que define como un delito cometido por una persona de respetabilidad y estrato social alto en el curso de su ocupación. Por otro lado, tenemos a Burgess y Akers que van a introducir pues, elementos de refuerzo diferencial, ¿no? ¿Qué son esos refuerzos diferenciales? Son balances que la persona realiza entre refuerzos y castigos anticipados del comportamiento antisocial para plantear pues, teoría del aprendizaje social, ¿no? Sikes y Matza desarrollan el concepto de técnicos de neutralización. Los individuos incorporan mecanismos para justificar comportamientos socialmente desviados, las técnicas, ¿no? Bien, Sutherland, para volver a él, hace la definición de la asociación diferencial sería que un comportamiento desviado, de hecho, igual que cualquier otro comportamiento humano, se aprende mediante el contacto con otras personas. Entonces, va a analizar todos los procesos por los cuales la criminalidad individual es aprendido a partir de mecanismos de interacción en grupos sociales desviados.
Esto lleva al sujeto a adquirir pues unas definiciones favorables a la comisión del delito. ¿Vale? Entonces tenemos algunos hitos en esta proveniente de este corriente, ¿no? De esta corriente. Que el comportamiento delictivo es algo aprendido, ni se hereda, ni se inventa, es aprendido, que se aprende por interacción con otros, por medio de un proceso de comunicación, sencillamente. La parte fundamental de este aprendizaje se desarrolla en grupos íntimos. Los medios de comunicación también juegan un papel importante, pero es sobre todo pues, esto, el aprendizaje. ¿No? El aprendizaje social. Bien, estos conceptos tienen una visión tanto micro como macro y resulta pues, en este contexto muy interesante. ¿No? Luego pasamos a lo que llamamos pues, las teorías de anomía y tensión. ¿No? La teoría de la anomía estudia la influencia de variables sociales de carácter macroestructural sobre el comportamiento delictivo, sobre la desviación. El principal autor, Emile Durkheim, el delito no es otra cosa que una manifestación propia y normal de la vida en sociedad. Entonces aquí tenemos algo también importante. El delito es un concepto normal, es normal. Entonces hay distintas circunstancias que van a debilitar las normas sociales en cuanto a ordenación, a regulación de comportamiento individual. Es decir, que hay como una percepción de que no hay una ausencia de normas sociales. ¿No? Eso sería como una sociedad anómica. Bien. Durkheim, como principal autor de ese corriente, va a desarrollar una aproximación de las teorías de la anomía, teorizando sobre un fenómeno concreto que parece tan personal, pero bueno, empieza por estudiar el suicidio, ¿no? Se encuentra aparte determinado por fuerzas naturales sociales, de naturaleza social, como lo que pueden ser las crisis económicas, las épocas de incremento de bienestar, que pueden alterar los sistemas de valor. ¿Vale? Otros autores, Merton, que va a definir el concepto de anomia como un proceso que resulta del cambio de los valores sociales sin que dé tiempo a su sustitución por otros valores alternativos. Cohen, que habla también de subculturas delictivas. Cohen también resulta, es un autor muy interesante, a veces poco aprovechado también, pero bueno, estudia las subculturas delictivas. Hay que pensar que Cohen era músico, le gustaba ir a bares de jazz, y él quería estudiar desde ese concepto pues, las subculturas delincuentes. Clovar Violin, tenemos también Robert Agnew, que construye una teoría potentísima, que es la teoría general de atención. Es la que es una teoría que va a incluir mecanismos psicosociales que permiten conectar causalmente la atención derivada de la imposibilidad de alcanzar determinados objetivos sociales. Entonces, la privación de gratificación esperada o el sometimiento a situaciones aversivas, como con el alivio de la tensión en forma de comportamiento antisocial, mediando en dicho proceso emociones como ira, miedo, depresión, gusto. Bueno, cuando existe esa tensión, podemos entender mejor ciertas conductas criminales. Bien. La siguiente transparente tiene que ver con las teorías del control. Tenemos aquí dos autores, Travis Hirschi y Gottfredson, que se unen, ¿no? Después, el primero elabora la teoría de los vínculos sociales, hablando de 4 tipos de vínculos, ¿no? El apego, el compromiso, la implicación, las creencias. Y él
va a ver que de cierto modo aquellas personas que tienen lazos sociales fuertes, estables, no siempre desarrollan conductas desviadas, por muy frustrados que vean sus intentos de alcanzar sus metas vitales, aunque sean muy altas y que haya mucha frustración, no por lo tanto uno lleva a delinquir. Entonces su pregunta, yo creo que es una pregunta muy potente, es por qué la gente obedece a las reglas de la sociedad o por qué no delinquimos. Gottfredson y Hirschi se unen elementos de la teoría de los vínculos sociales con conceptos teóricos de la psicología y montan la teoría del autocontrol, que según la cual un bajo nivel de autocontrol es el elemento común en todas las personas delincuentes. Personas impulsivas, insensibles, proclives a asumir riesgos imprevisibles y con poca capacidad de reflexión. Estos autores van a señalar que la institución familiar como origen del nivel de autocontrol de la persona. El nivel de autocontrol se forma durante los primeros años de vida, permaneciendo posteriormente estable en el tiempo. Por lo tanto, una educación defectuosa en el núcleo familiar puede llevar a niveles bajos de autocontrol y estos a la desviación. Entonces, ellos van a también incluir algunos elementos de oportunidad delictiva, ¿no? Para ellos la naturaleza del delito, del evento delictivo, más bien está caracterizado por varios puntos, ¿no? Tenemos uno que es requerir poco esfuerzo, ofrecer una gratificación inmediata, implicar actividades existentes y arriesgadas, raramente producir efectos a largo plazo, ¿no? No requerir planificación y llevar apareado el sufrimiento de terceros. Aquí es lo que ellos definen un poco como las características de los eventos delictivos. Luego, pues tenemos como distintos enfoques que vendrán después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Una nueva visión del comportamiento antisocial que suele ser antagónico a la criminología tradicional, con distintos enfoques, todos muy heterogéneos, que hasta dentro del propio enfoque pues también hay mucha diferencia, pero tenemos el enfoque del equipamiento, de las teorías del conflicto, la criminología marxista, feminista, pues Garrido y Serrano Mayo van a encontrar elementos comunes, ¿no? a estas corrientes críticas, haciendo una crítica directa a la criminología positivista, que se centra en las deficiencias biológicas, psicológicas, morales o sociales de los infractores. Hay una consideración del agresor como un sujeto normal, en el sentido de no poseer disfunciones respecto al resto de la población. Exploramos las causas de la desviación en conflictos sociales, políticos, normativos y económicos que generan situaciones de injusticia, de desigualdad entre personas. También esas teorías, ese corriente de criminología crítica focaliza buena parte del interés en el estudio de los procesos de tipificación y aplicación de las normas penales. Hay también mucha reivindicación de los derechos de los grupos marginados, de los grupos de exclusión, ¿no? El enfoque del etiquetamiento, por ejemplo, proviene en los años 60 de autores como Goffman, Becker, Erikson. Encontramos pues, que ellos lo que buscan hacer es estudiar por los procesos por los cuales unos determinados comportamientos llegan a ser definidos como desviados. Entonces, esos comportamientos los comportamientos antisociales son consecuencia de un proceso por el cual una conducta ha sido establecida como desviada y se ha decidido reaccionar ante ella.
se juzgará como comportamientos desviados, entonces toda aquella conducta que socialmente se etiquete como tal. Los grupos sociales dominantes y poderosos son los que determinan qué debe de ser etiquetado. Y también más tarde se añade que el proceso repetido de asignación de etiquetas de desviadas sobre un sujeto puede generar que la persona la aceptación del nuevo rol, produciendo la desviación secundaria y una eventual carrera delictiva. En psicología social, por ejemplo, se vinculó ese concepto con el concepto de Pygmalion, en el que si el efecto Pygmalion en educación, que decía si un alumno le definimos como un mal alumno, terminará teniendo peores notas que los demás. La criminología marxista, pues como os podéis imaginar, es una criminología que también se ha llamado realismo de izquierdas, que nace en los 70, 80, 90, y que tiene como una base de las teorías del conflicto, un enfoque del etiquetamiento, y que lo van a vincular con las causas de las estructuras sociales y desigualdad. Hablamos de, de conceptos políticos, económicos, del marxismo, que vamos a aplicar al estudio de la desviación. Entonces, en general, lo que se propone aquí es una crítica al sistema capitalista como causante de la distribución de injusticia, o a la distribución injusta de la riqueza, y es lo que se convierte en el origen del comportamiento delictivo. Entonces, por lo tanto, ellos lo que plantean es que tenemos que reaccionar, ¿no? Tenemos pues que provocar reformas sociales encaminadas a la reducción de la desigualdad económica, una reformulación del derecho penal para reducir su intervención en las solo a las infracciones más graves, una defensa de los derechos de los grupos sociales más desfavorecidos, y una visión enfocada en la prevención del comportamiento antisocial. Por otro lado, teníamos la criminología feminista, pues que va a criticar la marginación que las mujeres han sufrido históricamente en la investigación criminológica, y que van a argumentar que los marcos teóricos existentes en criminología no son una explicación del comportamiento antisocial del ser humano, sino únicamente de la desviación masculina, por lo que es importante también centrarse en las infracciones realizadas por mujeres. También van a reclamar pues, mayor inversión en teorías explicativas del comportamiento desviado femenino, concretamente, más atención científica a la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres, y cosa que podríamos hablar ahora pues de como origen del enfoque de género, mayor desarrollo de programas de tratamiento destinados a la resocialización y reeducación de mujeres infractoras, ¿no? Entonces, tanto en su prevención como en su gestión. Bien, a continuación llegamos a las teorías de la oportunidad. Entonces, en los años 70, nos enfrentamos a poca capacidad de los programas centrados en las variables personal y social de la reducción de la delincuencia, por lo que se hace imprescindible volver a plantearse las cosas. Y nos planteamos la necesidad de estudiar la presencia de oportunidad delictiva, siendo definidas como bienes y ocasiones favorables para la comisión de delitos concretos. En esas épocas hay un texto de Atkinson, me parece que se llama Nothing Works, donde hacen un repaso de una
gran cantidad de intervenciones evaluadas y se dan cuenta de la poca capacidad de los programas de intervención a frenar o a prevenir la delincuencia. Luego, estos estudios han sido contrastados, han ido aportando matices, pero viene un poquito también de las grandes inversiones que se han generado en las ciudades para luchar contra los guetos, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos, perdón, 3 conceptos teóricos de lo más relevantes: las actividades cotidianas, que vienen, ya sabemos, de Marcus Felson, que nos explica un poquito esos cambios que han surgido a lo largo de los años de las actividades cotidianas, y que nos explica que el delito, que hay que percibir el delito como un evento en el que convergen a nivel espacial y temporal 3 elementos indispensables, que ya sabéis: un delincuente motivado, con capacidad para llevar a cabo un delito, un objeto o una víctima apropiado, y la ausencia de guardianes que sean capaces de proteger dichos objetivos o víctimas. Por otro lado, la elección racional de Cornish y Clark, ¿no?, que se basa en la idea de que las personas realizan actos concretos con la finalidad de incrementar los beneficios y reducir las pérdidas. Y por lo tanto, que todo el mundo actuamos con un balance racional entre costes y beneficios. Así, el agresor actúa siempre buscando el beneficio propio, por lo que en caso de que los costes sean superiores a los beneficios, el hecho delictiva no debería de tener lugar. El tercer enfoque es el del patrón delictivo, que ya conocéis, de Brantingham, en 90, que salió en los principios de los años 90. El delito es un evento multidimensional formado por 4 elementos: la norma, el infractor, el objeto, la víctima y el contexto espacio-temporal. Así que en los espacios urbanos las personas realizan trayectos constantes entre residencia, trabajo, zonas de ocio, etcétera, en los cuales invertimos la mayoría de nuestro tiempo. Esos trayectos habituales en la vida de todos son denominados los nodos, los movimientos desde donde y hacia donde se traslada una persona. Los sujetos, las personas, los agresores, las personas que están motivadas para cometer un delito, van a seleccionar sus víctimas propicias y objetivos adecuados durante los trayectos más habituales que realiza en esas rutinas diarias. Eso, para resumir un poquito el patrón delictivo, ¿no? Entonces aquí, proveniente de lo que construye la criminología, que hablamos ambiental, las teorías de la oportunidad o teorías situacionales, la oportunidad está en el centro como un elemento fundamental e indispensable en la epistemología de cualquier delito. De hecho, encontramos luego 10 principios de la oportunidad del delito, que tenéis ahí apuntados, que algunos de vosotros también han mencionado en el segundo trabajo, ¿no?, que hemos tenido ahora. Bien, si hemos hecho ese repaso para llegar a este momento, ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las tendencias actuales? ¿Y hacia dónde vamos? Porque el futuro está cerca, ¿no? A ver, lo que queremos de las tendencias actuales, hay paradigmas actuales de la criminología muy interesantes que insisten en la complejidad de cada fenómeno. Tratan igualmente todo el proceso de construcción de etiquetamiento, ¿no?, de construcción social o construcción del hecho delictivo, la repercusión mediática que puede tener,
Hay movimientos feministas, ecológicos, otros provenientes de la victimología, ah, que todo esto ah, nos da una idea de la amplitud de enfoques que podemos tener, pero lo que sí nos damos cuenta de que cada vez la criminología va a ir se centra en acciones más concretas. Hay otros enfoques relevantes, la teoría de personalidad criminal, la teoría de las tendencias criminal, la de las ventanas rotas, la vergüenza reintegradora de Braithwaite, la teoría del desarrollo de Moffat, la teoría del balance en el control de Tittel, algunas teorías que, bueno, más bien desde un nivel miso, pues son bastante destacables actualmente, ¿no? Y de todo esto, pues quería yo destacar sobre todo pues el hecho de que cada vez intentamos encontrar modelos más globales, diseños de programas, testados de prevención, primario, secundario, terciario de delincuencia, que tengan un concepto multidimensional y por lo tanto que nos proporciona una visión de conjunto multicausal de los fenómenos de la criminalidad. David Farrington, el primero, ¿no?, que tenemos ahí arriba, pues habla de la teoría integradora del potencial cognitivo social y va a incorporar factores biológicos, emocionales, educativos, sociales, de oportunidad delictiva, de experiencia previa con el delito, y trata pues de estudiar por qué las personas se convierten en delincuentes y por qué cometen hechos delictivos, ¿no? Son dos cosas importantes. Lo que va a ser pues como teoría integradora pues es incorporar en un mismo marco teórico los principales enfoques sobre la criminología del desarrollo, sobre todo con una rama de la ciencia criminológica encargada del estudio de la evolución del comportamiento antisocial en las diferentes etapas o del ciclo vital. También estudia factores de riesgo y de protección de la criminalidad. Bueno, yo creo que de ahí, por ejemplo, estudia la ansiedad, la impulsividad, la frustración, el aburrimiento como conceptos emocionales. A nivel educativo, pues el fracaso escolar, familias disruptivas, poca capacidad de aprendizaje. A nivel social, pues padres antisociales, grupos de iguales, vínculos prosociales, etc., ¿no? Bien, Santiago Redondo, de aquí, ¿no?, profesor de Barcelona, Santiago Redondo explica que la probabilidad de que un sujeto realice comportamiento delictivo dependerá de la confluencia de tres categorías de variables: factores de riesgo personal, de oportunidad delictiva y la carencia de apoyo social. Su modelo, el triplo riesgo delictivo, explica la probabilidad de que un sujeto realice un comportamiento pues que dependerá de esas tres categorías. Es decir, que él lo que va a hacer nos va a dar una visión de conjunto. En ningún momento nos va a decir que es una teoría nueva, que al contrario, desde en su introducción explica y menciona todos los aportes de todas las teorías pues, llamadas unitarias, que se van configurando en un modelo explicativo más que una teoría, ¿no? Bien. Nuevas realidades delictivas. Bien, aquí quería pensar con vosotros en todos los cambios a nivel tecnológico, social, cultural, económico, político, relacionados con los procesos de globalización. Fenómenos como el terrorismo, delitos financieros, ciberdelincuencia, delitos ecológicos, ambientales, hábitat lógico de funcionamiento transnacional e internacional, una criminología global en un mundo globalizado. Yo en mis estudios de criminología, cuando viajé a Canadá, por ejemplo, tenía asignaturas de criminología global. Tenía el profesor, no me acuerdo su nombre, pero sí de un concepto que me
gustaba mucho porque permitía explicar más aún que el concepto de global, la realidad de la criminalidad hoy en día en este mundo global, que era el concepto de local, ¿no? Cómo pasar de lo global a lo local, y era como estudiar esos mecanismos que funcionan entre, entre esos niveles, ¿no? Entonces, esa criminología global emerge como una nueva rama, pone aquí nueva rama de la ciencia criminológica encargada del estudio de los crímenes globales o los mecanismos de control social empleados por tratar dichos escenarios. No creo que sea, aquí lo apunto, pero que no me gusta la palabra rama, no creo que sea, tiene que ser un nivel, ¿no? Un nivel de estudio más que una rama. Tenemos actualmente el terrorismo, que hemos hecho muy conocido en Europa, mucho en España, en el que actualmente hay muchísima investigación y mucha inversión, ¿no? Tanto en terrorismo, en prevención de la radicalización, yo trabajo, por ejemplo, en la prevención de la radicalización juvenil, dentro de un módulo de prevención de la drogadicción en un proyecto de la ONU. Está el cibercrimen, que es un tema muy potente, la delincuencia en el espacio de comunicación abierta universal, que es el ciberespacio. Muchos de vosotros en su segundo trabajo ha hecho el análisis de las teorías de la oportunidad vinculadas con la ciberdelincuencia. Están la Green Criminology, el estudio de los comportamientos delictivos que dañan el medio ambiente, el planeta, y que causan perjuicio hacia la vida, tanto humana como no humana o animal. Hay cada vez más estudios, o personas que se dedican al estudio del tráfico ilícito de especies, etc. Aspectos interesantes. Y además todo lo que tiene que ver con los datos financieros con repercusión global en este contexto. Pero también la criminología ha desarrollado muchos estudios sobre la compliance estos últimos años, ¿no? Entonces, en este contexto global, más empírica, más humanista, en teoría luego lo desarrollo, pero estamos viviendo pues, en una sociedad de riesgo desde ya bastantes años, en la que tenemos que enfrentar la globalización con el individualismo. A lo mejor no se enfrentan, son conceptos que van muy vinculados. Entonces es importante plantearse las fines de las disuasiones, si a veces volvemos a encontrar discursos muy vinculados con teorías biológicas, de escuela positiva, hay riesgos en esto. También hemos visto a lo largo del curso artículos de populismo punitivo, de cómo las políticas criminales podían ser desarrolladas en función de los intereses políticos y de las reivindicaciones individuales y sociales. Luego tenemos el MGMT, el management aplicado al estudio de la criminología, de la criminalidad, sobre todo enfocado a la prevención de la criminalidad a través de la policía, ¿no? De las cuerpos del Estado, ¿no? La MGMT, el management, la gestión de los recursos, que se hace de manera más privada, pero que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene pros que vamos ganando procedimientos, una serie de procedimientos, sistemas de calidad, aspectos éticos importantes que provienen de todo estos ámbitos. En España, por ejemplo, la gestión, la gran parte de los recursos públicos tienen una gestión privada. Muchos de los centros en los que se encuentran víctimas de delincuentes, etc., luego se gestionan por empresas privadas, ¿no? Y últimamente, porque hay que decirlo, pues el COVID nos ha cambiado
ha cambiado mucho en nuestras relaciones y por lo tanto en la delincuencia. Ya sabéis que en Criminal, en la página de Criminal, podéis encontrar distintos webinarios que hacen mención más directas al estudio de esto, ¿no? Um, um, no voy a tardar mucho más, pero hay retos, ¿no? Yo diría que hay dos grandes retos que son el data. Cuando digo data me refiero no solo al propio dato, pero a su gestión, a su manejo, a todo eso. Si en 2005 en la tarjeta podíamos poner 500 fotos, ahora el número de fotos que ponemos en una tarjeta pequeña es brutal. La cantidad de información es cada vez más. Si no podríamos, no teníamos suficiente tiempo en nuestra vida para ver todas las series de Netflix, todos los videos de YouTube, de TikTok, de Instagram, de lo que sea. Es decir, que hay mucho ahí que pensar. Yo creo que hay un aspecto que es que todavía hay que desarrollar mucho más, que es la ética en la criminología. De hecho, pues en Criminal tienen un proyecto que está vinculado con eso, porque hay fenómenos, no sé, cosas que van más allá del estudio concreto de fenómenos delictivos, que van en una manera de pensar, de procesar la información de tal manera que respeta ciertos valores, ¿no? Bien. Um, la criminología tiene un futuro laboral incierto, ¿no? Mucha gente, yo quería hacer un pequeño, aquí terminar un poquito la presentación con esto, que es verdad que hubo hace unos años esa famosa crisis del mercado laboral general, que ha implicado y que ha tenido mucho impacto en la figura profesional del criminólogo, que como sabéis pues viene pues, de una expresión muy reciente en España, en 2005, luego se han creado los grados, hay cada vez una más amplia oferta de máster, de especializaciones, hay experiencias laborales muy valiosas en el conjunto del país, distintas asociaciones, las asociaciones han conseguido pues llegar a crear los primeros colegios profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que hay gente que está muy motivada para mover las cosas, ¿no? Mover cosas en qué ámbito, ¿no? Tenemos pues la prevención e intervención prevención e intervención en cárceles, podemos trabajar en temas de violencia de la pareja, valoración de riesgo, temas de seguridad vial, delincuencia organizada, terrorismo, ciberdelincuencia, green delinquency, compliance, etcétera, etcétera. Pero uh, luego está la realidad del terreno. Muchos a lo mejor de vosotros pues tenéis la idea de o sois ya profesional del ámbito judicial, policial, otros trabajan en el ámbito privado, social y buscan un poquito esto, ¿no? Yo creo que la criminología, los datos que os saco aquí del listado de amplio de funciones, vienen de un estudio de la Asociación Catalana de Criminólogos que ha hecho un estudio de dónde podría colocarse un criminólogo, ¿no? Pero a veces hay un ajuste de expectativa que hacer. Existen titulaciones mixtas, adquisición, formación extra que es importante realizar, ¿no? Pero efectivamente, si buscamos criminólogo en un portal de empleo, es muy difícil encontrar como tal. Pero la criminología aporta distintas competencias técnicas, cognitivas, sociales, participativas, de orientación a la calidad. Y creo que pues, es importante mencionarlas, ¿no? Los criminólogos utilizan un lenguaje técnico y conceptual, utilizan un método científico, tienen distintas técnicas de resolución de problemas, de toma de decisión, utilizan instrumentos concretos y muy específicos. Son por la evolución de su disciplina, han necesitado trabajar en equipo con otras ramas, otros tipos de profesionales, otras disciplinas. Son críticos hacia hacia la realidad social, tienen capacidad de interpretar el derecho,
de analizar las causas, las circunstancias de los distintos delitos, de determinar un tratamiento penitenciario en función de la personalidad del delincuente, algo así global, ¿no? De utilizar tecnologías de la información y la comunicación, son capaces de elaborar informes criminológicos a fin de realizar pronóstico o aplicar un programa de tratamiento y en general pues de apreciar la complejidad del fenómeno delictivo, ¿no? Por lo tanto creo que es importante pues tener en mente la idea de que seguramente cualquier criminólogo o persona que esté formada en este máster pues tenga como una idea muy básica de conocer bien la realidad del contexto en el que tiene que trabajar para poder evaluar. Para eso tenemos distintas herramientas, entrevistas, test, pruebas, programas de sistemas de gestión de información geográfica, mapas, etcétera, que permite hacer una evaluación concreta de una situación, plantear un diagnóstico para poder gestionar. En que la gestión no es una gestión únicamente empresarial, es una gestión de los riesgos de la delincuencia, ¿no? Tanto en su intervención como bueno, tanto en su prevención como en su intervención. Bien, nada más, tenéis aquí mi correo. Yo creo que, bueno, lo que quería hacer con vosotros hoy era un poquito eso, hacer un repaso de la evolución de la tecnología, plantearnos algunas ideas para el futuro. Y sin más, pues me despido de vosotros para este año. Todavía tenemos, pues yo os daré la puntuación de los distintos trabajos, tenemos el examen. Ya sabéis que tenéis a disposición mi correo para cualquier cosa y para más adelante o lo que sea, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta pronto.